segunduan. Lehen izango du Tiran bigarrenean Ares, hirugarrenean Astillero eta laugarrenean Nabucco ontzia. La clasificación mejor patrón en la calle 4. Las 4 embarcaciones enseguida ya a disposición de los jueces en la salida. Bandera blanca. Eta entero ibaia jaun Andreok laguntzientzat lehinkalean lehian tirane bigarrenean Ares, hirugarrenean Astillero eta laugarrenean Cabo. Lehen paladak laguntzientzat eta bagoaz poliki, kronometroari begira 15 segundo oraindik betetzen ari direnak jaun Andreok epaiak dagoeneko 20 segunduak betetzeko zain uniotatik aurrera. Estropadak aurrera darrai eta laguntziak dagoeneko lehian ditugu sextaok mamasigarren bandera honetan. Ya las primeras referencias con Ares, que está marcando la punta de regata, apenas un segundo de ventaja sobre Tirán, Astillero y Cabo. Intentando apretar desde las primeras paladas. 2 segundos sobre Cabo, 1 sobre Astillero y Tirán. Ares que sigue marcando la punta de regata. Ese maillot blanco de la clasificación al mejor patrón. Tan grande. Dituzuela dagoeneko Euskola Beligako parrilletan Euskola Bel produktu honenak galuze pintxoak prezio honenetan San Miguel Garagardoren oskizuekin BM Supermercados enkarpan zuen taldeko zatia doainik lortzeko aukera Euskararen txan gorriaren karpan pegatinak, pinak eta noski aipatu dugun bezala Euskarari egoak ematen segunda ciaboga para la embarcación de Tirán, que va a iniciar nuevamente la maniobra de giro. Tirán que está aventajando en 10 y 11 segundos a sus máximos perseguidores. 8 de un ciaboga Beulentzat. Tiempo para Tirán es de 9:41. En esta segunda ciaboga, atentos a la entrada para la embarcación de Ares. También con Cabo, ambas dos a 11 segundos de Tirán. Y ahí está la ciaboga para Astillero a 19 segundos. Por lo tanto, ahí están esas referencias en esta segunda ciaboga que marcha en punta de regata. Rumbo ya a la tercera y última ciaboga de esta primera tanda.
minuto eta 5 segundo ditu kronoak. Aventaja en 20 segundos a Cabo Yares, en 34 Astillero, por tanto buen registro que va a marcar la embarcación gallega de Tirán. Ahí están las últimas paradas. David Álvarez intentando vengar a los suyos en ese último esfuerzo. Últimas paradas para Tirán. Ahí estamos, esperando ya con el crono preparado en línea de llegada. Viene Tirán, va a marcar mejor registro. Ahí está, la victoria en esta primera tanda. Tiempo para Tirán, ahí estamos. 19:37. 19:37 para Tirán. Espectacular esta primera tanda para la embarcación gallega. Atentos porque llegan también los remeros de Ares y Cabo. Van a estar luchando por esa segunda posición. Va a ser Cabo quien marque el segundo mejor registro en meta a 20 segundos. Tiempo también para Ares a 22. El laboratorio Andreu Castillero. Ahí está la llegada para la embarcación Cántabra Astillero. Va a marcar su registro. Ahí está el tiempo. A 35 segundos. 20:13 para Astillero. 19:59 para Ares. Y vamos haciendo saber también a Tirán y Astillero que van a tener que pasar por el control de pesaje. Tirán y Astillero, control de pesaje. Ahí está el mejor tiempo para Tirán con 19:37, 19:38 Cabo, 19:58 Cabo, 19:59 Ares, 20:13 el tiempo para Astillero. Nuestra señora ha tocado 6 kilos. Izango da kopi laguntziak, Borja Gómez izango da zierreko patroian, Dipa Pérez, San Juanena. Bandera blanca. Entonces voy un Andreu que Bigarren Chandale marcha más, sirven a Ben Calean, San Juan Bigarren, Bigarren Calean, Ondarroa Conchilla, Lau Garrenean, Libia y un Andreu, San Pedro, Orange Arraunian, Arielena, Leningo, Ogei, segundo apetece, como segundo falta de Irolainik, Badoaze, Aurrera, bien, bitartean, Ogei, segundo apetece, estropa da Caurrero Barrai, Leian Dagoaneko, Laguntziak, San Pedro, estropa da Buruan. Está marcando la punta de regata. Ayer también con una salida francamente rápida. Tan solo Ciervena fue capaz de vencerlo en esa primera tanda en los metros finales. El Dakar regresa Ondarroa casi ahí el Andreu que estropa da bizi garri. Eta segundo aldea du San Juanen aurretik San Pedro bi segundo tara da eta Ciervena bi segundo tara beharritasuna nagusi oraindik.
de San Juan marcando a la punta de regata. 5 sobre Ondarroa, 5 sobre San Pedro, 8 sobre Zierbena, pero 5 por detrás de Tirán en esa comparativa que nos ofrece el GPS. Atzoko sailkapenari repaso egin zurdagai dugu irabazle eta lider sailkapen nagusian 12 punturekin. Ondarribia izan zen bigarren, hirugarren Kaiku eta laugarren Orio. Zierbena bosgarren, San Juan seigarren, Ondarroa zazpigarren eta San Pedro zortzigarren, Tirán bederatzigarren, Ares hamargarren, Kabu hamaikagarren, eta astillero puntu batekin sailkapen nagusian 12garren da atzo ere 12garren sailkatu izan. 500 metro bigarren Ziabogarako Jaun Andreok San Juanek jarraitzen du estropada buruan agintean 7 segundutara du San Pedro, 7 Ondarroa eta 8 Zierbena. Beste iruntziak berdintxoari dira Jaun Andreok segundu bateko tartean lehian, baina aurretik dugu San Juan 7 segundoko aldearekin eta tira berean Iranek 5 segundoko aldea du San Juanen aurretik. Txanda ontako denborarik onena ezartzen ari direla, baina lehia hain zuzen ere lehenengo txandako Tiranekin izango dutela. Bertxe datoz Jaun Andreok, 220 metro Ziabogarako. 170 metros para la segunda Ziaboga. San Juan sigue dominando por delante de San Pedro y Ondarroa, 7 la ventaja sobre ellas y 9 sobre Zierbena. En este caso el Pepe sí que nos marca 5 de ventaja para Tirán. El tiempo en Ziaboga de Tirán ha sido de 9:41. Hortxe dator San Juan Jaun Andreok txandako denbora honen ezarriko du. Bederatzi 51 izan da Tiranen denbora. Ikusi behar San Juanek denbora lortzen duen. Hortxe Ziaboga San Juan eta Jaun Andreok eurentzat denbora bederatzi 58. A 5 segundos San Pedro, a 7 Ondarroa y a 10 Zierbena. San Juan que marca un registro 6 segundos por detrás de Tirán en esta segunda Ziaboga. Mejor tiempo de la tanda, pero siempre teniendo muy en cuenta el registro que ha marcado Tirán en esa primera. Meridiano de la regata, meridiano de la tanda. Las 4 embarcaciones que marchan ya rumbo a esa tercera y última Ziaboga. Sigue marcando el mejor tiempo en esa comparativa entre tandas, 7 segundos de ventaja sobre San Juan. Por tanto, poquito a poco afianzando ese mejor registro que parece ser el tiempo a batir ya no solo en la segunda tanda, sino quizá también en esa tercera tanda donde van a abogar las 4 embarcaciones más rápidas de la jornada de ayer. Esa bandera de Bilbao donde van a abogar en esa tercera tanda, como decimos, Kaiku por cada primera calle, segunda para Hondarribia, tercera para Urdaibai, está moviendo. Y la cuarta que va a ser precisamente para Orio. Ya está entero. Tiene 8 sobre San Pedro, 9 sobre Ondarroa, 12 sobre Zierbena. Pero la referencia del GPS marca 15 segundos de ventaja para Tirán en este momento. 15 de ventaja para Tirán. Por tanto, como ya decíamos, todo apunta que va a ser el tiempo a batir en esa tercera tanda. 19:37. El registro marcado por la embarcación gallega. 16 de ventaja para Tirán. Ha sido muy superior ya en su tanda, aventajando en
20 segundos a Cabo, en 23 a Ares y en 35 a Astillero. Todo hacía apuntar a que el registro era francamente bueno, pero lo vamos confirmando también en esta segunda tanda. 17 segundos sobre San Juan. Dirán que va a ser mejor tiempo en meta a la espera de esa tercera tanda. Esperamos a que lleguen a la línea de llegada, por supuesto, las 4 embarcaciones de esta segunda tanda. $290 metros es la distancia hasta línea de llegada. Azkenes, Azkene, Saiakiran Azkenes, Fortzuan dira San Juan, Guarraulariak, San Pedro Quero eta gertuago. 6 segundotara. San Juan que va a estar luchando precisamente por la segunda plaza, por el segundo tiempo en meta. Está prácticamente en los tiempos de Cabo y de Ares. En apenas un segundo la lucha por el segundo registro en meta. Hor bater San Juan jaun Andreoke. Bigarren, hirugarren, laugarren, hortxe segundo batean bueltan izango da bigarren denbora honen mugan. Azken txampan sartuta dira dagoeneko. Biranentzat izango da denbora honen zalantzarik gabe. 20 segundotara Cabo izan da helmugan eta San Juan 23 da azken txampan da. San Juan Gonzio jaun Andreok, San Pedro gertu izango da denbora horretan. Hortxe denbora helmugan. San Juan entzat 20-0. Laugarren denbora honena San Pedro entzat helmuga. 2 segundotara San Pedro. Hortxe da ondarrea, 9 segundotara eta helmuga ziepenarentzat 11 segundotara. Mejor tiempo en meta para Tirán, segundo para Cabo, tercero para Ares, cuarto tiempo el de San Juan, quinto el de San Pedro, sexta es la embarcación de Ondarroa, séptima la de Ciervena, octava posición para Astillero. 19:37 el tiempo en meta, el tiempo a batir, la tercera tanda que arrancará en unos pocos minutos con Caiz en la Rivía. Magia Sporten lideraren maiotu izantzita daramana eta horien kasuan Gorka Aranberri gaur ere patroi lanetan. Hortxe gara jaun Andreok epaien bandera blanca. Eta horrentela jaun Andreok laguntzientzate bikainatera dira lauak eta hortxe doazen leian jaun Andreok lehen jalean Kaiku bigarrenean Hondarribia, hirugarrenean Urdaibai, laugarrenean Orio. Kronometroa martxan da, helmugan 19:17 hobetu beharreko denbora eta jaun Andreok hortxe izango ditugu lauak 20 segundoak bete eta txandako horrenodarrai lauak borrokan Tiranen denbora hobetzeko. Ahí está la lucha por mejorar el tiempo marcado por Tirán, 19:37 para los gallegos. De momento estarían prácticamente todos en el mismo registro. Urdaibai marcando punta de regata, 1 sobre Hondarribia, 2 sobre Kaiku y Orio. Y en ese mismo segundo estaría volando Tirán. Vamos a estar atentos siempre a la referencia de Tirán a lo largo de esta tercera tanda. Urdaibai aurretik, segundo batera Hondarribia, 2 segundos para Kaiku, 2 segundos para Orio. Incluimos de momento en esa situación de la regata también a la embarcación de Tirán, por tanto Urdaibai por delante, a 1 segundo Hondarribia y Tirán, a 2 segundos Kaiku, a 2 segundos la embarcación de Orio.
A un segundo Ondarribía, a 3 Orio, a 5 Kaiku. Vaya emoción la que vamos a tener con Tirán también como invitado en esta lucha. Ha marcado un registro de 19.37 en meta, 4.24 en esa primera ciaboga. Y precisamente en ese registro se está moviendo. A un segundo de Urdaibai, prácticamente en línea con Ondarribía. En esa comparativa del GPS, jugando en la primera tanda, marcando un registro francamente bueno. Que va a ser el tiempo a batir. 4.24 para Tirán, atentos porque inicia la maniobra de giro y a la embarcación de Urdaibai. Baita Ondarribia quereia un Andreo, denbora Urdaibarentzat, lau hogeita bi, Ondarribia lau hogeita lau, Orio lau hogeita lau, lau hogeita sei Kaikuk. Ahí tenemos, mejor tiempo en la primera ciaboga para Urdaibai. A 2 segundos están Ondarribia, Tirán y Orio. A 4 segundos está la embarcación de Kaikuk. Lehentean hainbat estropa datan izan dituen jaun Andreo, hortxe lehian tengabe Urdaibai eta Ondarribia biak izan ziren denboraldian zehar garaipenak batak eta besteak lortzen ibili zirenak. Los modos han hecho lo mismo, Llevo 3 por aquí y en la cuarta va el registro de Tirán es del 9.41, el tiempo a batir en esta segunda ciaboga y el GPS que nos dice que en este momento es Orio quien domina la regata. Vado a cabo jaun Andreak, lau barrenkalean Orio kontzia, atzetik bi segundo para Ondarribia, 3 segundo para Urdaibai, azelako estrofa da izango dugu jaun Andreak izaten ari garen, lau barrenkalean dator Orio, euren denbora nena izango da marcar mejor registro, Orio mejor registro en esta segunda ciaboga. El tiempo de Tirán era del 9.41, vamos a tener un registro del 9.39 para Orio. Ahí está la distancia, Ondarribia 3, Urdaibai también a 3, el tiempo para Kaiku con 8 segundos de retraso sobre Orio. Eta ingenetan jaun Andreak, Orio 9.39, a 2 segundos Tirán, a 3 segundos Urdaibai, a 3 segundos Ondarribia, a 8 segundos Kaiku. Ahí está la lucha por la victoria en esta 16ª bandera Ayuntamiento de Sestao. Orio estrofa la buruan jaun Andreak, bi segundo tarada Urdaibai, 3 segundo para Ondarribia eta bederatzia Kaiku. Tirán sería la más próxima perseguidora de Orio en este momento. Punta de regata para Orio, a 2 Tirán, prácticamente a la par de Urdaibai, un segundo por detrás Ondarribia. Y Kaiku que se va hasta los 9 de desventaja. La lucha parece estar entre Orio, Urdaibai, Tirán y Ondarribia. En 3 segundos 4 embarcaciones. En 3 segundos 4 embarcaciones. Jaun Andreak, vamos a Ciaboga Reciabo Garabidean. Embarcación Euskal Herria.
delante de Urdaibai. 5 por delante de Hondarribia. Y Charon Bearbe de Meraz. Vamos a ver cómo evoluciona la regata. Tenemos en cuenta también que el largo de vuelta de Tirán ha sido francamente bueno, al menos en la comparativa con sus compañeros de tanda. 200 metros para la tercera Ciaboga. A partir de ahí sobre el último largo ya en juego. Vamos a ver, 4 sobre Urdaibai, 5 sobre Hondarribia, 4 también sobre Tirán. Orio que está dominando, Orchela, San Nicolás, Untzia, Jaun Andreoke, Indartxu, Gorkaran berri bere gizonen jakinarazten, aurretik doazela, garaipena lor dezaketela. 120 metro hirugarren Ciabogarako Jaun Andreoke, 4 segundo Tirani, 4 segundo Urdaibairi, 2 segundo Hondarribiari, Orio aurretik Jaun Andreoke, eta nola gainera, Indartxu da, 120 metro, Ciabogarako. Ahí está la Ciaboga para Orio. Tirán ha marcado un registro de 14.27. Y atentos porque Orio está entrando, ya va a estar 3 o 4 segundos por debajo. Tiempo para Orio, 14.23, 4 de ventaja para Orio sobre Tirán. Ahí está el registro para Urdaibai y Hondarribia a 5 segundos de Orio. Un segundo por detrás de Tirán, que sería segunda en esta posición. Y Kaiku, que se va hasta los 12 segundos de retraso sobre Orio. Arranca el largo de vuelta. Arranca el largo. Pero por delante es Tirán. Y lo explicamos, Tirán ha abogado en la primera tanda, está esperando en línea de llegadas, pero su tiempo podría ser suficientemente bueno para conseguir la victoria. Orio, 3 sobre Tirán, 4 sobre Hondarribia, 8 sobre Urdaibai. Vaya final de regata. El tiempo a batir en meta, que es el registro de 19.37. Vamos a estar muy atentos con ese tiempo. Jaun Andreoke, Orio estropa la Buruanda, 1 segundo para Tirán, 2 segundos para Hondarribia, 14 segundos para Urdaibai. Vamos a estar atentos también a esos registros, porque podríamos tener también cambios en la clasificación general, en la clasificación de esta Euskal-Liga. Hondarribia que aventaja en una posición a Urdaibai. La lucha entre las dos embarcaciones más fuertes de la pasada temporada, que ayer también la pudimos ver en aguas de Bilbao. Gaur ere Jaun Andreok lehian, Orio aurretik, 1 segundo para Tirán, 3 sobre Tirán, 5 sobre Hondarribia, 8 sobre Urdaibai. La ventaja para Orio, que sigue marcando la punta de regata. Orchela, San Nicolás, Untzia y Jaun Andreok. Asciende a 4 la ventaja para Orio, cada vez más cerca de la victoria. La San Nicolás, 6 metro el Muga Marranako Jaun Andreok. Tirán hirugarren, Hondarribia. Barkatu, Tirán bigarren, Hondarribia hirugarren eta Urdaibai laugarren. Tirán y Hondarribia que van a estar jugando prácticamente en el mismo segundo, pero con 4 de retraso sobre Orio, que parece apuntar a la victoria. Orchela Jaun Andreok ikusi behar Hondarribia bigarren balitz, puntu bateko aldea lortuko luke. Urdaibairen horretik sailkapen nagusian, hirugarren eta laugarren amaitzen badute, une honetan diren bezala, berdinketa izango genuke Jaun Andreok. Biak 24 puntu batuko bailituzte, baina atzo garaiaren Urdaibai mantenduko luke lidertza Euskal-Ligan. Orio en punta de regata, 5 sobre Tirán, mismo tiempo, 5 sobre Hondarribia, 8 sobre Urdaibai. La clasificación general que también va a estar en juego. Si son tercera y cuarta, tendríamos liderato para Urdaibai con victoria en el día de ayer. Si son segunda y cuarta, tendríamos liderato para Hondarribia con un punto de ventaja. Atentos por tanto, vaya emoción la que vamos a tener. Orio en punta de regata, la victoria está cada vez más cerca de la San Nicolás. 6 sobre Tirán, 7 en este caso. La ventaja, Hondarribia que se cuela en la segunda plaza. Un segundo de ventaja sobre Tirán para Hondarribia. Un segundo por detrás Urdaibai. En 2 segundos 3 embarcaciones. Garaipena Jaun Andreok. Orio gero eta gertuago. Gero eta gertuago garaipena Oriorentzat Jaun Andreok. Barato, berregoan metro. Orio que va a ser vencedora. 6 sobre Tirán, 7 sobre Hondarribia, 8 sobre Urdaibai. En esas 3 posiciones va a estar en juego el liderato de la Euskal-Liga. A la que Jaun Andreok, que un de metro, 7 Hondarribia. Tirán que parece ser segunda, apenas centésimas. Vamos a tener en base también el juego del video finish con 19.37, 19.
Segiten izango gara Jaun Andreok sari honek etorri. Azera emateko moduan. Eta bien bitartean garaiaren regio entzun nahi dugu. Arrogarien traineren ere zentzua. Magia Esporten garaiaren azal berri hori. Eta sari hori entregatzeko Lorea Bilbao dugu gurekin. Bizkaiko Kirol Diputatu anderea. Hortxe da bezarkada, Muxua Joseba Barrizi. Bere maiota, hortxe dugu Jaun Andreok. Hortxe dugu Jaun Andreok liderra. Patroien zein papeneko liderra. Sarien banaketarekin Jaun Andreok hain zuzen ere entregatu beharrekoa sari garrantzitsua delako gurekin izango dugu segituan. Eskizalizan